Hola, buenos días a todos mis seguidores de Cuba en Miami, a todos los seguidores de Cuba en Miami. Gracias por todo el apoyo que nos dan, por conectarse con nosotros todas las semanas. Obviamente pues para mí es muy especial este segmento porque fue el primer segmento que empecé hace un año y realmente pues el apoyo de ustedes ha sido muy importante para mí y para la oficina y les tengo mucho cariño. Pero bueno, suficiente. Vamos a empezar ahora. Quiero hablar un poco sobre los casos de asilo político, porque creo que este tema no ha sido de mucha difusión y muchas personas como que no están bien familiarizados cómo funciona el asilo. Hay ciertas cosas que cambiaron al principio de este año que muchas personas no han tomado en cuenta. Anteriormente uno presentaba la aplicación de asilo y las entrevistas se estaban demorando años. Actualmente, si uno presenta una aplicación de asilo en un periodo de 21 días, le van a hacer la entrevista. Entonces es bien importante que tomen esto en consideración, porque muchas personas decían, mira, voy a presentar una aplicación de asilo, la aplicación de asilo va a estar pendiente y pues yo voy a tener tiempo para estar aquí en Estados Unidos y después veremos qué pasa. Y la realidad es que ahora mismo ese tiempo ya no existe. Las regulaciones nuevas publicadas por las oficinas de USCIS indican que si usted presenta una aplicación de asilo en un periodo de 21 a 30 días, a usted le van a hacer la entrevista. La manera en que ellos están trabajando es al revés. Ellos quieren empezar primero con los casos más recientes y luego con los casos anteriores. ¿Qué va a pasar? Los casos recientes van a ser atendidos, los casos anteriores se van a quedar rezagados, porque ellos van a ir al revés, lo que quiere decir que van a ser primero los casos del 2017, después del 2016, después del 2015 y así, hasta que terminen de limpiar todos los casos que están pendientes. Entonces, si usted presentó su asilo en el año 2015 y todavía está pendiente, lo más seguro es que no va a tener noticias por un bastante tiempo, porque van a estar atendiendo los asilos que se presentaron después que usted. Pero no es eso lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa son las personas que están entrando recientemente o las personas que ya están dentro del país, que no tienen estatus, que dicen, bueno, ahora ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y lo único que pueden hacer es pedir un asilo político y que ese asilo político tienen que tenerlo todo listo en 21 días. Y esto es algo bien, bien importante. Muchas personas decían, voy a presentar la aplicación, voy a esperar a que me llegue la entrevista y cuando me llegue la entrevista llevo las evidencias, tengo tiempo. Y ese tiempo realmente ya no existe. Lo mejor que pueden hacer es presentar el asilo ya con todas las evidencias en mano. Obviamente se quedan con una copia de este paquete y cuando vayan a la entrevista tienen que llevar el paquete de las evidencias con ustedes. Esto es bien importante porque las oficinas de asilo están trabajando tan rápido que a veces ni ellos mismos tienen la copia de la aplicación y les dicen, tráigame la copia de la aplicación de usted con todas las evidencias para nosotros revisarlos en la entrevista. Así que tomen esto en cuenta, por favor. Sobre todo sé que hay personas que entraron, muchos cubanos que entraron sin documentos, que no fueron interceptados en la frontera, que no tienen otro remedio que presentar una aplicación de asilo. Tomen esto en cuenta. La aplicación de asilo tienen un año para presentarla, pero en el momento que se presenta tiene que llevar toda la evidencia, si no, les va a llegar la entrevista pronto y pues no van a obtener las evidencias necesarias y ahí puede ser que el caso de asilo se les niegue. Algo bien importante, las personas me preguntan, bueno, ¿qué evidencias hace falta en un caso de asilo? No hay ningún caso de asilo que sea igual al otro. Cada persona tiene una vida diferente. Siempre la historia de persecución va a ser diferente que la otra persona, al menos que ustedes pertenezcan a la misma familia. Pero si no pertenecen a la misma familia, la realidad es que todos los casos de asilo que han pasado por mis manos son diferentes uno del otro. Y es muy difícil determinar qué tipo de evidencia le van a necesitar si no sé cuál es el historial o en qué se basa su asilo. Siempre les recomiendo a las personas que, por ejemplo, si están haciendo un asilo político porque fueron víctimas de violencia doméstica y tu país no te protege en contra de la violencia doméstica, entonces enseñen documentos y artículos que en el país no te dan protección si eres mujer y has sido víctima de violencia doméstica. Si estás haciendo el asilo político porque eres miembro de la prensa y no puedes hablar libremente en contra del gobierno, entonces, o has publicado artículos en contra del gobierno y has sido oprimido, entonces
demuestra que has publicado estos artículos, primero que nada, y segundo, demuestra que realmente hay un movimiento en contra de la prensa, que la prensa es censurada en el país. Eso es solo un ejemplo y son ejemplos bastante comunes. Realmente, mientras más serio sea el problema, pues más evidencia se puede demostrar. Todo depende de qué tipo de sufrimiento usted está pasando y ningún caso es igual que el otro, todos los casos son diferentes. Por ejemplo, Cuba, muchos cubanos me dicen, yo he sido reprimido en mi país por haberme ido ilegalmente. Y la realidad es que hay muchas personas que se van ilegal y no les pasa nada, y hay muchas personas que se tratan de ir del país o se van ilegal y entonces sí tienen problemas. Pero hay muchos artículos que documentan que las personas que se van de manera ilegal son reprimidos. Entonces hay ciertas cosas que se pueden demostrar, a pesar de que usted no tenga una evidencia física de represión, de que estas represiones sí existen. Y tomen esto en cuenta porque realmente cuando los casos de asilo se presentan, las personas antes los presentaban en la aplicación y se acabó y no se preocupaban por las evidencias. Y ahora es momento de que cuando se presente completo y que tengan todas las evidencias y los artículos que apoyen su posición en mano para cuando vayan estén listos para poder exponer su caso. Como siempre les recomiendo que tengan mucho cuidado si lo van a hacer solo, si van a trabajar con un notario público, porque realmente estos casos son bien delicados. Si una aplicación de asilo es negada por las oficinas de USCIS, su caso va a ser transferido a la corte y el juez de inmigración tendría la última palabra si su caso de asilo va a ser aprobado o no. En caso de que fuera negado en la corte, usted puede apelar al Board of Immigration Appeals o incluso lo puede llevar a la corte de circuito, pero esto ya es un proceso bien difícil. Entonces lo mejor que puedes hacer es prepararte bien para que en el primer paso sea aprobado sin necesidad de usar todos estos recursos legales de apelación que te pueden ser bastante costosos, y no es solo eso, sino que llevan mucho tiempo y te tomarían años para poderte legalizar. Entonces, bueno, espero que esto los pueda ayudar y que pueda servirles de información y que también dé consejo a todos ustedes. Y nada, vamos a responder preguntas. Ok, la primera pregunta es de Marta Hernández y dice que su hija tiene un cargo de felonía por droga y pregunta si puede hacerse ciudadana con un perdón. Realmente habría que ver qué fue el delito que cometió, cuánto tiempo lleva como residente y si ella califica para un perdón. No se puede solicitar un perdón al menos que la persona esté en proceso de deportación. Entonces primero habría que ponerla en un proceso de deportación, solicitar el perdón en corte y luego es que ella pudiera solicitar su ciudadanía. Ahora, la mayoría de los cargos de posesión de droga, felonías y todas esas cosas te descalifican para una ciudadanía americana. Entonces, aunque te pueden otorgar un perdón y te puedes quedar con tu residencia por el resto de tu vida, lo más probable es que este delito te va a descalificar para tu ciudadanía americana. Rubén Alejandro pregunta que cómo puede presentar su caso de asilo político. Rubén, yo creo que tienes que ver la primera parte del video. Nosotros explicamos básicamente al principio. Hicimos un video hace tiempo, están disponibles en el canal de YouTube y está también disponible en el website de Cuba en Miami. Está en el canal de YouTube de Cuba en Miami, está también en mi website, abogadaymigración.us. Ahí están puestos todos los videos que hemos hecho. Busca asilo político. Yo creo que hubo un video que nosotros dimos cómo se presenta el asilo político, la diferencia entre el asilo político y la ley de ajuste cubano y toda esta información. Realmente la aplicación de asilo es llenarla, mandar los 3 paquetes y unirle las evidencias necesarias. Depende de cómo usted ha entrado al país y si ya está en proceso de deportación. Si la persona ya está en proceso de deportación, obligatoriamente tiene que presentar el asilo en corte. Si no está en proceso de deportación, puede hacer el asilo de manera afirmativa y mandarlo a las oficinas de USCIS. Juan Pablo pregunta que cuánto está demorando la residencia. Depende realmente, Juan Pablo, no sé qué zona usted está viviendo, pero a nivel nacional se están demorando como un año. Pero la realidad es que hay casos que han llegado a aprobaciones antes. A nivel local, aquí en Miami, si tiene la oficina que está por North Miami, se están demorando más o menos como un año y medio. Hay otras oficinas que se están demorando menos, pero cuando digo menos es un año, 2 meses. La realidad es que estas aplicaciones de residencia están bastante atrasadas. También tienen que tomar en cuenta el auge
del nivel de entrada de inmigrantes que pasó durante el año 2015-2016 y que debido a esto hay muchas aplicaciones de ese tiempo que todavía están pendientes. José Echevarría dice que su nieto ya se entrevistó. No queda claro si dice que ya se entrevistó o fue reclamado desde el 2016. Bueno, parece que sí. Tuvo la entrevista en el 2017, pero no le ha llegado más nada, es decir, no le han dado, le ha aprobado la visa. Okay. Parece que sí hizo la entrevista. Pregunta si eso es normal o qué puede hacer. Ok, tendría que verificar, a lo mejor el nieto es mayor de edad y hizo una entrevista de parol, y ahora mismo el proceso de parol, casi todos los paroles están bajo proceso administrativo y pendientes, no han dado respuesta de casi ningún parol, sino es que de ninguno, todos los tienen congelados. Entonces realmente, si este muchacho es mayor de edad y tiene un parol porque se lo puso o una madre abierto o le dejó un parol abierto a un hermano, entonces lo más probable es que el caso esté pendiente está pendiente y debe estar en proceso administrativo, y hasta que no se reanuden las funciones del parol no van a recibir una decisión. Betty pregunta que cómo puede hacer los trámites un cubano que entró como ciudadano español. Tiene dos opciones, bueno, realmente tiene una opción: esperar el año del día y aplicar para la ley de ajuste cubano. Randy Díaz quiere preguntar si su primo debe presentar en Colombia los $2,000 como prueba, ya que está reclamado por su esposa e hija. Está reclamando a su esposa e hija que están en proceso, y dice que están en proceso de reclamación. Pregunta si no importa que sean dos o tienen que ser 2,000 por cada uno. Es 2,000 por cada uno. Dice Dariuska ¿qué pasa en un caso de un parol denegado? Dice que le dieron la opción de esperar la fecha de prioridad para venir como visa de inmigrante por el mismo caso. Dice si eso es normal o si es una buena opción. Si le niegan el parol, te van a dar la oportunidad de venir con tu visa de inmigrante cuando tu fecha de prioridad esté disponible. Ahora, tomen en cuenta que sí se puede apelar las negaciones de parol, se les puede pedir una reconsideración a USCIS. Tienen un periodo de 30 días para presentar las evidencias necesarias para la reconsideración de esa decisión. Si ya pasaron más de 30 días, me imagino que debe haber sido el caso, entonces solo les toca esperar a que la fecha de prioridad esté disponible. No conozco la categoría de ella, todo depende de qué categoría usted tenga, el tiempo que va a tener que esperar. Joandra dice que su hija menor de edad, que es menor de edad, que ya le hizo la reclamación desde julio del 2016 y todavía no ha recibido ningún papel, ni siquiera de que recibieron el caso o nada. Ok, eso no es normal. Cuando uno presenta una reclamación en un periodo de 2 semanas o 3 semanas te llega la aprobación, no te llega la aprobación, disculpa, te va a llegar un recibo de USCIS. Y ese recibo indica que el caso fue recibido y te dan una fecha de prioridad. Esta fecha de prioridad en tu caso sería de julio del 2016. Y después más o menos en un periodo de un año y 3 meses te llega la aprobación. Si no te llegó ningún recibo es que el caso no fue presentado. Entonces, si eso fue lo que pasó, llégate a las oficinas de USCIS con la prueba de que tú lo pagaste con un money order y esas cosas, que ese money, si lo pagó con un money order, tiene que llevar prueba de que ese money order fue cobrado. Si no lo pagaste con un money order, lo pagaste con un cheque, tienes que llevar prueba de que ese cheque fue cobrado y dónde es que está ese file. Si no tienes evidencia de que el file fue recibido, entonces tienes que volver a presentar el caso. Es un poquitico complicado, pero nos puede llamar si necesita más instrucciones. Roger pregunta si le están dando residencia a los que entraron con visa y se quedaron y han cumplido el año y un día en los Estados Unidos. Bueno, mi experiencia es que sí, se les están dando, sí se las están probando. Elvis pregunta si se puede viajar con un permiso de viaje y si no hay problema con la residencia. Sí se puede viajar con un permiso de viaje siempre y cuando no hayas cometido ningún delito y tu residencia esté pendiente. Ahora, mucho cuidado. Si usted viaja con un permiso de viaje, le llega una decisión de negación en el tiempo que usted está viajando, entonces automáticamente le cancelan el permiso de viaje y puede ser que no deje entrar. Así que tengan mucha cautela con esto, porque si que Dios no quiera les llegara una negación mientras están fuera del país, entonces pues ahí puede ser que Inmigración les diga: mira, tu aplicación por el cual te dimos permiso de viaje ya no está pendiente, te la negaron y nosotros nos reservamos el derecho a admitirte al país y no te admitan al país. Así que tengan mucho cuidado con esto, porque pues si tienen que estar pendientes de todo el correo que les llega de inmigración, si les mandan a pedir evidencia, mandar las evidencias necesarias y todas esas cosas.
David Lazo, que si puedes dar tu teléfono, el teléfono de la oficina. 305-680-0036. Alexis, ¿qué tiempo hay que esperar para pedir un perdón después de un caso federal? Realmente depende, si es que calificas para un perdón, a lo mejor no calificas para un perdón, habría que ver cuál fue tu caso, cuál fue el delito que tú cometiste, cuánto tiempo tú llevas con tu residencia cuando cometiste este delito, y basado en eso se toma la decisión si puedes aplicar a un perdón o no. Denis Rodríguez dice que su tío tiene una visa de 5 años que se le vence en unos pocos meses. Pregunta cómo puede renovar la misma. Él tendría que viajar a un tercer país, puede, por ejemplo, ir a México. México no te exige que tengas visa de entrada si ya tienes una visa de Estados Unidos aprobada. Entonces, en esa ventana de que te falten 6 meses para que se te venza la visa, yo les recomiendo a ellos que viajen a México y en México presenten la solicitud de la renovación de la visa. Miguel Ortega dice que le tomaron las huellas desde junio del año pasado y todavía no ha recibido. Y pregunta de qué tiempo demora a partir de ahí que le llegue la tarjeta de residencia. La residencia como tal se está demorando 1 año hasta 1 año y medio de la fecha en que la presentaron, no de la fecha de las huellas. Así que si la presentó, si él fue en junio, me imagino que debe haber presentado la residencia en mayo, más o menos en cualquier momento entre mayo y noviembre te debe llegar tu residencia. Yanaisa dice que su hija, que tiene 7 años de edad y vive en Cuba, está esperando la fecha de entrevista, pero que ella y su papá y la papá de la menor viven en los Estados Unidos. Pregunta si la abuela que vive con ella en Cuba pueden viajar a Colombia. Sí, la abuela puede viajar con la niña a Colombia. Ahora, mucho cuidado. Primero tienen que tener las cartas necesarias dándole el poder a la abuela para que pueda viajar. No sé si la abuela tenga una tutela legal o es solo algo de palabra. Si es solo algo de palabra, entonces tienen que darle documentación a la abuela necesaria para que la abuela pueda llevar la niña de Cuba a Colombia y que entonces la niña también pueda viajar de Colombia a Estados Unidos. No es solo eso, tienen que tomar en cuenta que la abuelita va a necesitar una visa y para darle la visa a la abuelita pues que tenga en la cuenta de banco también los $2,000 y todas esas cosas. Así que, y tienen que presentar el certificado de nacimiento de la menor notarizado y las cartas que los padres notarizados por el MINREX. Disculpa, no notarizados, legalizados en el MINREX. La carta de los padres tiene que ser legalizada en la Embajada de Colombia aquí en Estados Unidos. Entonces, si los padres están viviendo aquí, tienen que hacer una carta dándole poder a la abuela para que la abuela pueda llevar a la niña de Cuba a Colombia y solicitarle la visa, y esa carta tiene que estar legalizada en la Embajada de Colombia, aquí. Yelina dice pregunta si un cubano que está en la cárcel por 3 años, aparentemente por un caso de marihuana, pregunta si cuando sale no lo arresta inmigración si no tiene orden de deportación. Puede asumir que no tiene orden de deportación. No, porque a veces cuando una persona está en un centro de detención federal, inmigración viene a verte y uno firma la orden de deportación, o ellos automáticamente les dicen, mira, firma la orden de deportación para cuando salgas no te lleven para inmigración y no tengas que pasar los 6 meses ahí. Si él hizo eso, entonces no va a tener derecho, va a salir con una orden de deportación. Habría que ver si esta persona ha recibido una visita de ICE, preguntándole si que firma algún papel y todas esas cosas. Es muy probable que sí, a veces pasa un montón que van, lo visitan y le dicen, mira, firma este documento, te vas a declarar que eres deportable, que no quieres solicitar perdón, te vamos a dar una orden de deportación y así cuando sales de aquí no tienes que ir para inmigración. Consuelo Celeiro dice que su residencia le llegó como si fuera una mujer y él es hombre. ¿Cómo puede ser? Tienen que someter una aplicación de la I-90 pidiendo a la inmigración que corrijan ese error. Es muy probable que el error fue cometido en la aplicación original cuando él aplicó para la residencia, que pusieron que era female en vez de male, pero esto se puede corregir mandando una solicitud de la I-90 demostrando obviamente el gender. Josué dice que él sometió su petición para pedir a su esposo. Ellos la recibieron en agosto del 2017. Pregunta que cuánto se está tardando en dar la entrevista de inmigración. Ok, me imagino que Josué, el esposo, está aquí y están presentando la petición en la residencia aquí. Se están demorando más o menos como 1 año igual. Ok. Grace pregunta si puede repetir el número de teléfono que necesita contactarse con la... 305-680-0036. Noel quiere saber si no hay problema para viajar fuera de los Estados Unidos con una categoría CU6. No. Juni dice que es residente temporal en México y
y pregunta si siendo residente temporal en México puede ir a la frontera y pedir asilo político. No. Manolo pregunta de cuál es la situación real de la Embajada de Colombia en Cuba. Y, disculpa que te interrumpa. Quiero explicar por qué, porque este concepto es muy importante. Existe algo que se llama Firm Resettlement, que si usted ha tenido una residencia permanente o temporal en un tercer país, automáticamente se considera de que ya usted tiene protección de otro país y no es necesario que pida protección de Estados Unidos. Eso es automáticamente negada la aplicación de asilo. Si tú te presentas en la frontera y tienes residencia en otro país, que obviamente lo tienes que declarar, no puedes decir mentira, te van a decir, no eres elegible para entrar bajo una entrevista de medio creíble porque no calificas para asilo. Al menos que también tú hayas sido perseguido en el país donde estás residiendo. Supongamos que saliste de Cuba, te fuiste a vivir a Venezuela y te quedaste en Venezuela ilegal. Y entonces llegaste a Estados Unidos y fuiste perseguido, tanto en Cuba como en Venezuela. Pues ahí sí, porque quizás tuviste algún estatus en Venezuela, una residencia permanente en Venezuela o algo, pero si fuiste perseguido tanto en Cuba como en Venezuela, entonces puedes llegar a los Estados Unidos y pedir un asilo político. Lo mismo pasa, a lo mejor saliste de Cuba, te fuiste a vivir a México y en México fuiste perseguido por cualquier razón, aunque es muy difícil porque realmente México tiene problemas de delincuencia, pero no problemas políticos, o muy pocos problemas, no lo mismo como otros países. Entonces, es muy difícil realmente en países como México, que no hay tanto problemas políticos, demostrar un asilo. Entonces, esto es algo bien delicado, pero sucede, no digo que no, hay muchas personas de México que son perseguidos y que presentan asilo y entonces le dan asilo aquí a Estados Unidos. Lourdes pregunta que qué pasa si se vence el permiso de trabajo mientras espera la residencia. 3 meses antes de que se les vence el permiso de trabajo deben mandar una solicitud de renovación. Erma pregunta que si le puede decir qué cosa es un Visa Bulletin. El Visa Bulletin es una publicación que hace mensualmente el Departamento de Estado indicando las fechas de prioridades en las cuales están trabajando. Ellos tienen 2 tablas. Una tabla indica las fechas de prioridades las cuales ya pueden presentar la solicitud de la visa, y otra tabla indica la fecha de prioridades las cuales ya tienen la visa disponible. Una vez que te dicen ya puedes presentar la solicitud de la visa, mandas el paquete para NBC para que te programen la entrevista. Una vez que ya la visa está disponible, entonces NBC programa la entrevista. Marisa te agradece los servicios que das y estos videos, y pregunta, ella dice que es ciudadana americana, que ya pagó la visa de su mamá y está esperando la cita de la entrevista. Pregunta de cuánto puede demorar esta cita. Yo lo que he visto que se está demorando bastante, sobre todo por este problema de Colombia, se me están demorando más o menos como unos 5 o 6 meses. Ya hay... disculpa, estoy hablando 5 o 6 meses desde el momento que se manda el paquete completo, porque hay 2 pasos. Uno manda el paquete completo y el paquete entra en un proceso de revisión, y después es que ellos dan la entrevista, y más o menos desde el momento que uno presenta el paquete a que ellos dan la entrevista, ese es el tiempo de espera que yo he visto. Ya hay, dice que su hija y su papá no sé si es el de ella o el de la niña, ya fueron a la entrevista y fueron aprobados, están esperando la visa, pero dice que eso fue el año pasado y aún no han recibido la visa. ¿Cuánto puede demorar? Ok, me imagino que ellos están bajo un caso de parol, que debe ser un parol administrativo, que están en proceso administrativo. No tengo más información de ello, pero me imagino que eso debe ser lo que está pasando. Fueron a la entrevista en Cuba, era un caso de parol y están en proceso administrativo y tienen que seguir esperando. Damaray pregunta que para qué queda la embajada en La Habana. Para visas de emergencia y para servicios a ciudadanos americanos. Si usted tiene una solicitud de emergencia, necesita un parol humanitario para poder entrar a Estados Unidos, o también las visas de diplomáticos las están haciendo desde La Habana. Tienen funciones limitadas, y una emergencia, me refiero a una emergencia médica o una solicitud, tiene que viajar para recibir atenciones médicas a Estados Unidos y esas cosas. Entonces, para eso sí están atendiendo a personas ahí. Y servicios para ciudadanos americanos. Si usted es ciudadano americano y que Dios no quiera se te pierde el pasaporte en Cuba, entonces, o tienes un accidente, un problema médico en Cuba y necesitas ayuda de la embajada para poder salir del país, ellos están ahí disponibles para ayudar a los ciudadanos americanos. Alberto dice que él tiene una orden de deportación, cumplió una condena de 3 años y después tuvo 3 meses detenido en inmigración,
después de salir lleva una conducta, dice, impecable, trabajando en una compañía, y pregunta si con esa conducta que él tiene puede aplicar un perdón. No, desafortunadamente no, porque ya tiene una orden de deportación. Habría que ver qué delito cometió que lo llevó a tener esa orden de deportación para ver si se puede presentar una moción de reapertura. O la otra opción es que si ese delito califica para un perdón fuera del país. Si calificara para un perdón fuera del país, pues él pudiera viajar fuera y solicitar un perdón desde fuera del país. Pero yo no lo recomiendo y es bastante riesgoso. Tendríamos que analizar el caso con él y ver por qué razón primero le dieron su orden de deportación y después cuánto tiempo ha pasado y si calificaría para algún perdón en algún momento. María pregunta si una tía puede poner una carta de invitación a un sobrino y qué probabilidades de ser aceptado. Todo depende realmente que tenga suerte de sobrino. Obviamente siempre hay mejor chance cuando el caso es un ciudadano americano pidiendo a una otra persona y que este ciudadano americano demuestre que tiene el suficiente respaldo económico para poder invitarlo, pero esto es a suerte y verdad. A Danelis pregunta que qué se sabe que no están programando citas en Bogotá. Si se sabe algo de eso. La realidad es que no están programando citas en Bogotá. Lo que sí sabemos es que creo que la Embajada de Colombia en La Habana estaba cerrada esta semana o estará cerrada la próxima semana porque tienen el tiempo de Easter, de primavera, el cierre de Semana Santa, disculpe, el cierre de Semana Santa. Así que esto va a generar un poco de caos nuevamente y atraso en las solicitudes de las visas de las personas que necesitan viajar a Colombia. Bueno, me despido por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por conectarse, por todas sus preguntas. Espero que les haya servido de ayuda y pues aquí nos vemos la próxima semana. Saludos y buenas tardes.